Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de España Paranormal. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, independientemente de dónde nos veas. Hoy os voy a hablar de posiblemente el caso ovni más famoso ocurrido en la península ibérica, aquí en España. Estoy hablando del ovni de Manises. Nos vamos a ir al 11 de noviembre de 1979. Cuando el supercarabel de la compañía TAE, comandado por los pilotos Javier Lerdo de Tejada y Ramón Zuazu, encaró la pista de despegue del aeropuerto de Palma de Mallorca, sus protagonistas no esperaban convertirse de forma involuntaria en testigos de élite del incidente ovni más famoso ocurrido dentro de las fronteras españolas. Aquel 11 de noviembre de 1979, el caso comúnmente llamado OVNI de Manises cambiaría para siempre la forma de encarar el fenómeno, dando consecuencias en el tiempo hacia atrás, haciendo aflorar casos que, por una razón u otra, habían quedado sepultados bajo las nieblas del tiempo, y hacia adelante, cambiando la forma de afrontar los sucesivos casos que a lo largo de las siguientes épocas nunca dejaron de darse. Yendo al caso en sí, el vuelo JK-279 de la compañía TAE, con origen en Salzburgo, en Austria, y con destino Santa Cruz de Tenerife, hizo escala en la tarde del susodicho día 11 en Palma de Mallorca, antes de afrontar la fase definitiva de vuelo. Tras el despegue y alrededor de las 11 de la noche, hora local, los integrantes de la aeronave advierten una serie de luces que cambian de color en rumbo de colisión contra el supercarabel. El comandante Lerdo de Tejada, temiendo por la seguridad de la tripulación y el pasaje, decide alejar su rumbo en altura para que de esa manera tratar de evitar la más que probable colisión. Sin embargo, ante esta maniobra, el objeto también cambia su trayectoria, manteniendo el rumbo de colisión con el avión. La tensión de la tripulación es máxima. Parece que el impacto puede ser inminente. Os voy a enseñar os voy a enseñar los audios originales entre la torre de control y este vuelo JK-279 de la compañía TAEP con procedencia en Salzburgo. Ahí vais a poder observar, vais a poder palpar de manera inequívoca la tensión que se vivió eh, dentro de la cabina de ese avión en los momentos justos del incidente, y veréis cómo los pilotos llegan a temer realmente por la seguridad tanto del avión como del pasaje. Pilotos que, por cierto, suelen ser personas bastante tranquilas, con la sangre fría, con esos nervios de acero para poder pilotar esas máquinas con tantas vidas a su cargo. Em, Veréis el audio original completo dentro de este podcast y podréis apreciar esa tensión que se vivió en ese momento. La situación, como os estaba comentando, se tensa en la cabina y la situación también se tensa en tierra, ¿de acuerdo? En ese preciso instante, el comandante Lerdo de Tejada decide, de motu propio, ante la actitud de aquel desconocido objeto, salirse de su ruta prefijada y poner rumbo hacia la península para hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, situado en la provincia de Valencia. Al contactar tanto con la torre de control del aeropuerto como con el radar militar situado en la zona aneja, se le confirma la presencia de 3 objetos en la zona, imposibles de identificar para la electrónica del momento. Fernando Cámara, el piloto de combate que más tarde veremos que saldría a interceptar en un scramble a ese objeto, declaró que vio una luz, aunque mi radar no detectaba nada. Yo volaba a unos 1000 km/h y cuando lo alcancé, aquella luz pasó de estar estática a volar delante de mí a la misma velocidad. Era consciente de que ese objeto me estaba detectando, porque se dispararon los sistemas de amenaza de mi avión, pero yo solo podía verlo con mis ojos. En el propio aeropuerto, puestos de mando de la propia instalación lograron divisar a simple vista la presencia de aquellos objetos en las inmediaciones del aeropuerto, como reflejó el periodista JJ Benítez en su libro Incidente en Manises. Allí narran los hechos casi en directo. El libro fue publicado apenas 8 meses después del incidente y relata la investigación posterior del autor. Y, por supuesto, en primera persona.
ya que se pone negro sobre blanco que tanto Miguel Morlán, a la sazón director del aeropuerto, como otros miembros de los equipos técnicos y de control de la instalación pudieron observarlo claramente, incluso a pie de pista. El revuelo, tenéis que tener en cuenta, fue tal en el aeropuerto de Manises ante el incidente que incluso el propio director del aeropuerto decide dejar sus oficinas y bajar a la propia pista de vuelo para observar con sus propios ojos el fenómeno que estaban relatando tanto pilotos como torre de control. Tan clara fue la visualización del objeto que en primera instancia se llegaron incluso a encender las luces de la pista, pensando que podía haberse tratado de una nave con problemas que necesitase hacer un aterrizaje de emergencia y no pudiera comunicarlo por radio. Toda esta tensión por la incertidumbre de lo que podía estar sucediendo derivó en tomar medidas muchísimo más drásticas. O sea, es que se pensó incluso ante la presencia de ese objeto en las cercanías del aeropuerto de Manises, que incluso podría ser un avión que tuviera problemas técnicos, no pudiera comunicarse por radio con la torre de control de Manises e incluso encendieron las luces de la pista de aterrizaje por si necesitaba ser avistada por el piloto de ese supuesto avión. Em, y fue por eso que, dada la situación de tensión en tierra, se decide activar el protocolo de defensa mediante el cual se permitió el despegue de un Mirage F-1 de la Fuerza Aérea Española, situada en la base de los Llanos, en Albacete, donde el piloto Fernando Cámara puso rumbo a perseguir el objeto que amenazaba tanto al vuelo comercial como el espacio aéreo del país. Podréis escuchar en la grabación de esas conversaciones reales que os voy a mostrar en este podcast, que es la propia torre de control ante el pánico que está sufriendo el piloto de este vuelo con destino a Canarias, perdón, a Palma de Mallorca, que es la propia torre de control quien le ofrece al piloto que un interceptor de la defensa salga pues para proteger el avión y para investigar las circunstancias del avistamiento de lo que se estaba viendo en la cabina del piloto del avión en aquel momento. Mientras el avión de combate se acerca a dicho objeto, el piloto pudo observar la luz que desprendía, la cual permanecía estática sobre la vertical del aeropuerto de Manises, a pesar que, según las palabras del propio piloto, su radar no detectaba nada. Esta extrañeza en el funcionamiento de la electrónica en presencia de estos objetos va a ser una constante en todas y cada una de las situaciones en las que estos encuentros han tenido lugar. Acto seguido, estando cercano a alcanzar su posición, el objeto desapareció de su vista a una velocidad fulgurante. El piloto fue informado entonces desde su torre de control y desde el radar militar sobre el eco del radar sobre la vertical de Sagunto. El artefacto, si se puede llamar así, había cubierto una distancia entre el aeropuerto y la ciudad, distantes entre sí 30 kilómetros aproximadamente en un suspiro, lo que obligó al Mirage a poner rumbo a dicha ciudad. Al arribar a su posición, el objeto volvió a desvanecerse, pero a diferencia de la vez anterior, en este caso los sistemas del Mirage indicaban que el avión había sido bloqueado, que en argot militar significa que el enemigo había fijado su radar en el avión, siendo esto considerado una acción agresiva o de guerra. Declaró el propio Fernando Cámara, el piloto de combate, que cuando llegué me encontré con un disco blanco. Era muy diferente a la otra luz, pero las interferencias que producía en mi avión eran las mismas. Lo perseguí hasta la zona de Menorca, pero ante la imposibilidad de alcanzarlo y la falta de combustible, decidí volver. Em, También las conversaciones de radio entre el caza y la torre de control se vieron afectadas por interferencias, obligándoles a cambiar continuamente de canal. Parecía, por tanto, que ese objeto no solo era capaz de moverse a una velocidad de vértigo, sino que además lo hacía causando problemas técnicos de todo tipo a su persecutor. Casi se asemejaba a querer jugar con él, más que cualquier otra cosa. Durante aproximadamente una hora y media, caza y objeto no identificado hicieron una suerte de juego del gato y el ratón, donde el caza perseguía ecos invisibles para su radar con las instrucciones desde tierra, y el objeto se movía a velocidades imposibles para la física conocida. El avión llegó a alcanzar la velocidad de 1.6 Mach, o sea, casi 2.000 kilómetros por hora en su persecución.
Finalmente, con el caza al borde de su límite de combustible, encaminó vuelo hacia la base, mientras que el OVNI, el famoso OVNI de Manises, desapareció de los radares tras haber puesto rumbo al continente africano. Para la gran mayoría de los amantes del misterio, el OVNI de Manises fue el primero, o de los primeros casos OVNI sobre los que se tuvieron conocimiento en su vida. Es un caso que suele ser recordado cada cierto tiempo, acaso cada aniversario, no tanto por sus protagonistas, sino como por aquellos que han prestado su tiempo a la investigación del mismo. Un caso además que lo tiene todo, desde afectación de un vuelo civil hasta la implicación del ejército, pasando por ser visto por mucha gente de distinto tipo y condición. Es, sin ser el primero, el que probablemente abrió las puertas a que más de estos casos fueran conocidos. Parto de la base de que en general los testigos de estas vivencias cuentan la verdad, siempre en todo caso, pero la verdad es un objetivo vivo, con mil aristas diferentes y nunca la verdad va a ser la misma para cualquiera. Es evidente que Miguel Morlán, Salvador Tomás Rubio, Francisco Javier Lerdo de Tejada o Ramón Zuazu cuentan la verdad, su verdad. Ellos vieron lo que vieron, pese a no tener explicación para ello. Nosotros, los meros espectadores, no tenemos potestad para juzgar como cierto o incierto el incidente del OVNI de Manises. En muchos casos, como quien nos está hablando en este momento, aún sin ni siquiera casi haber nacido. Pero sí podemos estudiar qué pasó, poner en perspectiva las diferentes opiniones y vertientes que este caso nos arroja, juzgar con la distancia que nos da el tiempo sobre los hechos acaecidos en Manises aquel 11 de noviembre. Para mí es sin duda el caso más impactante del cual he tenido conocimiento. Es también el más famoso a nivel nacional. Encuadrado en la gran oleada OVNI que se divisó por Europa a finales de la década de los años 70 del siglo pasado. A través de él hemos podido conocer más casos que con el tiempo iré publicando aquí en este podcast. Casos para los cuales no dejo de documentarme y que me llevan irremediablemente a más casos, en una rueda sin fin, pero que da una gran satisfacción personal. He querido exponer este caso desde el punto de vista positivo, dado que la bibliografía que he podido acceder no ha sido muy grande, ha sido más bien escasa. En particular, hay una obra que me hubiera encantado leer y reseñar, pero por ser una tirada mínima y estar descatalogada, no he podido plantar ante mis ojos en este momento. Se trata del Expediente Manises, de José Antonio Fernández Peris, editado por la Fundación Anomalía. Se trata de un libro que parece inencontrable en ningún formato, ni físico ni digital, pero que expone una teoría diferente, que trata de refutar las anteriores. Siempre es interesante conocer otros puntos de vista, situaciones diferentes para intentar acercarnos a esta esquiva verdad. ¿Qué fue entonces el OVNI de Manises? Creo que por desgracia nunca sabremos si se trató de una nave prototipo de otra potencia. No hay que olvidar que la sexta flota de Estados Unidos hacía maniobras en aquel momento en el Mediterráneo. Si son haces de luz dirigidos, si todo parte de guerra electrónica de otro país, o si efectivamente hemos recibido la visita de seres de otros mundos. Sea como fuere, el OVNI de Manises supuso un hito histórico en la ufología de nuestro país. Además de eso, es un caso brutal por todas las aristas que contiene. Es un caso espectacular por sí mismo, por los hechos acaecidos durante su transcurso. Y es un caso histórico porque, en mi humilde opinión, nos permite ver este tema desde un punto de vista más frío y analítico. Sobre todo una vez que superamos los años 90, donde parecía que el misterio iba a sondar las procelosas aguas de algún océano profundo. Em, Os voy a dejar a continuación las grabaciones reales entre la torre de control del aeropuerto de Manises en Valencia y esos pilotos de ese vuelo que tuvo que desviar su rumbo y tomó decidir tierra en el aeropuerto de Manises ante la situación de peligro que estaba viviendo en aquel momento. Sea como fuere, la verdad es que los pilotos es cierto que vieron algo, lo que no sabemos es qué es lo que vieron exactamente, quizá con el tiempo lo podamos averiguar. De hecho, hay otro dato muy importante, el interceptor de la defensa, ese Mirage que sale desde la base de los Llanos,
lleva una pequeña filmadora para filmar los combates que pudiera tener el avión. Era un aparato, o es un aparato muy habitual en los aviones de combate, pues para después poder analizar eh, técnicas de combate, tácticas de combate. Esa filmadora, durante todo este incidente, estuvo grabando. Fernando Cámara, el piloto de ese avión, ha declarado en diversos programas de televisión que la filmadora estuvo trabajando durante todo el encuentro, durante toda esa hora y media que duró el encuentro. Cuando se le pregunta por esa filmación, él responde siempre lo mismo. Él dice que al llegar de nuevo a su base, em, los técnicos del avión desmontan la película de esa filmadora y se la llevan dentro de la base aérea. Nunca más tuvo conocimiento de dónde pudieran estar esas imágenes, pero sería una de las pruebas irrefutables de que el famoso caso de Manises es un caso real, porque habría evidencias físicas. Sí hay más evidencias físicas, como son estas grabaciones que os voy a dejar a continuación, y sí hay más evidencias físicas en esos registros de esos ecos de radar del aeropuerto de Manises. Ecos de radar que el propio director del aeropuerto llega a ver con sus ojos, y ecos de radar que le hacen bajar a la pista y ver con sus propios ojos el objeto que hace hecho a este avión en aquellos días del año, en aquel mes de noviembre del año 1979. Caso Manises, un caso complejo. De hecho, hay algunos investigadores que han llegado a decir que eran luces procedentes de una refinería cercana, que reflejados en la atmósfera hicieron ver a ese experimentado piloto de avión y a ese experimentado piloto eh, de combate, dos luces imaginarias en el cielo. Teoría poco probable, pero que en un momento, hace unos años, se hizo una teoría muy, muy famosa, porque que quisieron venderla, creyeron venderla como la solución al caso Manises. Yo he leído esa teoría, he visto reportajes acerca de esa teoría, y mi opinión personal es que un piloto comercial con cientos de horas, con miles de horas de vuelo, y un piloto de combate experimentado, no era un novato en aquel momento Fernando Cámara, no pudieron confundirse en pleno vuelo. Un objeto físico al que perseguían, y el otro que era perseguido por él, con dos luces extrañas en medio del cielo provocadas por una refinería. Si queréis tener más información de este caso, podéis investigar en internet. Hay un montón de artículos acerca de este caso. Podéis ver un montón de vídeos en la red, podéis ver un montón de programas de televisión acerca de este caso, pero os le quería traer a este podcast porque en esta línea que estamos siguiendo de casos clásicos del fenómeno ovni, me parecía que aquí en España, desde el lugar desde donde os estoy hablando, posiblemente sea el más famoso y el más documentado, y lo quería compartir con vosotros. A continuación, chicos, os voy a dejar las imágenes, perdón, el sonido real de esas conversaciones entre torre de control y piloto de ese TAE. Espero que las podáis disfrutar, espero que las escuchéis con atención. Muchísimas gracias a todos los que estáis viendo toda esta serie de podcasts, y a todos los que nos seguís en nuestro canal de YouTube, España Paranormal, donde estoy subiendo estos podcasts y donde os estoy subiendo también contenido de nuestras investigaciones eh, paranormales. Ahí podréis ver nuestros vídeos, y os agradecería mucho que os suscribierais a nuestro canal de YouTube España Paranormal, para estar siempre al corriente de todo lo que hacemos en este pequeño y humilde canal que están haciendo, y en este pequeño y humilde podcast que están haciendo. Simplemente, a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias. Os seguiremos trayendo más contenido, os traeremos los mejores casos ovni y paranormales que vayamos encontrando, y lo compartiremos con vosotros. Espero que paséis
una noche estupenda y que descanséis. Dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. Cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Barcelona, de cada 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Solamente puedo ver dos luces rojas fijas. CAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, de CAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. Rumbo a Valencia ahora, TAE 297.